Quiero pedirles por favor que se pongan de pie y vamos a leer la última parte del libro de Hebreos, del capítulo 13. Es una porción larga, pero vamos a terminar el día de hoy. La semana que entra y las siguientes semanas tendremos predicaciones completamente diferentes. Y el año que entra, con el favor del Señor, también daremos inicio a una serie nueva, tal vez no sea un libro al principio, pero estamos pidiéndole al Señor que nos dé claridad. Dice en el versículo 10 del capítulo, vamos a leer desde el versículo 9, porque se me hace importante para que entendamos todo el contexto. Dice 13:9 de Hebreos: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir, perdón. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Saludan a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Padre, te suplicamos juntos que continúes poniendo en el corazón de todos y cada uno de nosotros un temor reverente al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, al meditar en ella. Señor, líbranos de relacionarnos con tu palabra de una manera superflua, ligera, olvidándonos que ha salido de tu boca, que es quien nos dices por medio de ella quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Y hoy te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, al terminar este libro, de todas las cosas que nos has enseñado, que nos continúes enseñando todos y cada uno de los días de nuestras vidas, porque todo esto se trata de ti. No se trata de nosotros, se trata de tu gloria, Señor Jesucristo, y queremos dártela a través de todo el tiempo que nos permitas estar y ser parte de tu iglesia, Señor, hasta que tú regreses por nosotros. Pedimos tu bendición, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos el día de hoy, acabamos de leer la última parte del libro de Hebreos, y quiero empezar esta predicación
hablándoles acerca de algo que es importante en todo lo que hemos visto en Hebreos. He estado orando mucho porque es mucho, son 13 capítulos y quisiera hacer un mini resumen para luego poder entrar en esta parte. Y lo quiero hacer de la siguiente manera. Una de las cosas que nosotros vemos y hemos aprendido en el libro de Hebreos es esto. Dios nos revela a través del libro de Hebreos quién es Jesús, qué hizo Jesús y cómo nosotros nos podemos beneficiar del sacrificio de Jesús. Dicho de otra manera, nosotros tenemos delante de nosotros esta premisa que nos debe de ayudar a entender quién es Jesús y por qué entonces habremos de escoger a Jesús. Nosotros, una de las grandes ventajas que tenemos, la mayoría, es de que tenemos opciones. Nosotros podemos escoger muchas cosas. A mí no me deja se me quedó muy grabado. Llegaron hace un buen número de años una pareja de Cuba aquí a la iglesia y llegaron a Miami. La esposa era doctora, se vino a hacer aquí su especialidad, no recuerdo de qué, y me invitaron a su casa a tomar café, que luego me sentía yo como maquinita porque me dieron unos cafés que me pusieron a temblar, así chiquitos, negros. Yo no tomo café negro, ahí estoy tomando café negro. Otra, pastor, no, muchas gracias. Oh, sí, ¿cómo que no? Salí literalmente así, andaba temblando. Y me platicaban ellos que cuando llegaron a Estados Unidos fue un shock la primera vez que entraron a un supermercado, porque platicaban ellos que fueron a comprar algunas cosas para comer, cosas de comida, y llegó él y se paró enfrente de donde estaba el café. Y dice que se paró enfrente de donde estaba el café y empezó a ver decafeinado, bla, 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 las marcas. Y dijo, ¿qué hago aquí? O sea, imagínense, allá no sé la marca de café que hay, así es que hay marca. Y aquí había marcas hasta para entrar. Pues el hombre agarró uno y se lo llevó. Y lo dice, y fui a comprar champú, dice, para pelo rizado, lacio, sin pelo, para todo. Dice el hombre, ¿qué es esto? Dice que fue muy impresionante el tener tanta opción que no sabía qué escoger, teniendo las cosas enfrente. Y nosotros, por la incomprensible gracia de Dios, tenemos una cantidad incomprensible de cosas que podemos escoger. Nosotros tenemos opciones de todo tipo, tenemos opciones de ropa. Tenemos opciones de zapatos, de tiendas, de café, de champú, de tanta cosa, escuelas, viajes, los que pueden. O sea, nosotros tenemos muchas y muchas opciones y las damos por hecho. Muchas de ellas no tienen ninguna trascendencia, algunas sí. Pero tenemos esa libertad y es bueno, es una gracia de Dios. O sea, al menos en Cuba hay ciertas tiendas, me pongo a pensar en lugares muy inhóspitos donde no hay tiendas. Y lo que ha estado pasando con el libro de Hebreos es que el Espíritu Santo de Dios, en su bondad y misericordia, si algo quiere que nosotros tengamos, es que tengamos la opción, la mejor opción de todas las opciones que hay. Y el Espíritu Santo de Dios, a través del autor, que como lo dijimos al principio, no sabemos quién es. De hecho, no sabemos quiénes son estos hebreos a quienes se las mandaron, pero lo que sí sabemos es que fue inspirada por el Espíritu de Dios y nos ha hablado a nosotros. 2000 años después sigue el Espíritu Santo de Dios hablándonos a nosotros. Y empieza el capítulo 1 de Hebreos, donde dice el autor, Dios habiendo hablado a los padres por profetas de muchas maneras en otros tiempos, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así empieza el libro de Hebreos. Y es bien importante que nosotros tengamos bien claro el concepto de que habiendo habido muchas maneras
por medio de las cuales Dios nos habló, por medio de los padres, los profetas del Antiguo Testamento, de todos ellos. Ahora nos ha hablado nada más por medio de una boca, la boca del autor y consumador de nuestra fe. Él la inventó, Él la diseñó, Él nos la ha regalado, Él la está trayendo a nuestras mentes, a nuestros corazones. Está el Espíritu Santo utilizando su palabra para informarnos y transformarnos. ¿Quién es este Jesús a quien nosotros le debemos de dar todo el honor y toda la gloria? Y el relieve que hace, o el relieve que quiere que tengamos delante de nosotros, dice, no es igual que los ángeles. No es igual que Abraham, no es igual que Melquisedec, no es igual que Moisés. Porque lo que pasaba es que, puesto que los hebreos y toda la gente había sido muy afectada por las manifestaciones de la gracia de Dios a través de ángeles. Ya me acordaba de Elías cuando estaba con Eliseo, que los rodean todos los guerreros y que Elías le dice a Eliseo, porque estaba todo paniqueado, rodeado de guerreros, y dice, ¿qué vamos a hacer? Y Elías dice, son más los que están con nosotros que contra nosotros. Él oró, sí, abre los ojos tremendo, que pueda ver. Y abre los ojos y ve todos los ángeles ahí, rodeando donde acabaron con todo aquel ejército. Esa y muchas escenas más donde la presencia de ángeles acabaron en el campamento cuando estaban aquellos individuos por pelear contra el pueblo de Israel, 187,000 guerreros, que llegó el ángel del Señor y los mató a todos. Llegaron los ángeles con Lot a decirle que sacara a su familia, se supo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, ángeles hablándole a la gente. Entonces la gente cultivó una idea de que los ángeles eran los medios de gracia por medio de los cuales Dios hablaba. Y o por los profetas que venían y traían unos oráculos de Dios tan impresionantes que todo lo que decían, los verdaderos profetas de Dios, lo que decían se cumplía. Todos los mentirosos estaban bajo el juicio de Dios de que si alguien mentía de sus profecías, esto dice el Señor, como el día de hoy, que andan muchos mentirosos diciendo a la gente, esto dice el Señor. Les voy a decir así, hermanos, esto ya dijo el Señor. That's it. No hay más. Este canon bíblico está cerrado. Aquí está la revelación de Dios. Si esos individuos contaban alguna mentira, una profecía, tenían que ser apedreados, tenían que morir. Entonces, el autor de Hebreos dice, están todos estos. O sea, no estamos hablando aquí de falsos maestros, hermanos, como el día de hoy está lleno, con sus falsas enseñanzas. Y que Dios les dice, y luego le dicen a la gente lo que Dios les dice, que nada tiene que ver con la Escritura. Ese es un Dios con D minúscula, aunque se digan ser pastores. O sea, están engañados. Están oyendo a un Dios que no es el Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enseñamos aquí que toda enseñanza tiene que venir a ser puesta a la luz de la palabra de Dios para ver si hace esto. Está idéntico. Okay. Eso es palabra de Dios. Entonces el apóstol que escribió esto dice es Jesucristo. Es a Él, al único, al que le dice, mi hijo eres tú. Pero a la misma vez le dice, tu trono, oh Dios. Dios habla del Señor Jesucristo de una manera total y perfecta en cuanto a su deidad. Él quiere que toda persona que en un momento dado escuche algo de Dios, tiene que venir por medio de la enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha dejado a través de sus discípulos, de sus apóstoles, lo que está escrito aquí. Y les escribe y les dice las cosas que les tiene que decir, porque en medio de la dificultad que ellos estaban viviendo, algunos de ellos empezaron a apartarse de la fe, porque les estaban robando, les estaban despojando, como pasa el día de hoy.
El estado de Chiapas, como les he comentado, o sea, la persecución es constante. Nigeria, matado cantidad de cristianos, han quemado sus edificios, o sea, en diferentes partes del mundo. Y el autor de Hebreos les escribe diciéndoles, pero recuerden, y nos dice a nosotros, recuerda tú también, que aunque tú y yo el día de hoy podamos estar teniendo dificultades, creo yo, y no quiero asumir y dar nada por hecho, que no se comparan nuestros sufrimientos con los de ellos. Dice, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron gran lucha de padecimientos. O sea, hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que en el mundo tendremos aflicción. Para el creyente, como dice el apóstol Pedro, dice, no debe de ser causa de sorpresa el que tú y yo suframos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. O sea, no te sorprendas. Antes, al contrario, dice, cuando tú pases por una situación de dificultad, velo como una oportunidad para ver qué es lo que el Espíritu de Dios te está enseñando. ¿Hacia qué te quiere acercar? ¿Hacia qué te quiere acercar? Quiero ver. Thank you. Ella batalló para agacharme. No, es que no quiero que se me vaya a reventar el cinto. ¿A qué te quiere acercar el Espíritu Santo a la hora de que te permite pasar a que confíes en Jesús? ¿Cuántas cosas, hermanos, cuántas cosas pasan en nuestras vidas en las cuales no tenemos control? Si no todas, una gran mayoría. Y es precisamente por el amor de Dios que nos obliga a todos a tener que voltear a Él. Y ese tipo de cosas debe de producir en nosotros una cada vez mayor admiración por el Salvador que nos vino a salvar. Una mayor gloria, porque lo que está permitiendo en la vida de sus hijos tiene un propósito de que continuemos creciendo, como les digo, en el conocimiento de nuestro Rey y Salvador. Dice, cuando después de haber sido iluminados ustedes soportaron gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otro, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Es incomprensible de veras que el Espíritu de Dios en medio de las pruebas y dificultades nos dé tan grande esperanza, diciendo, te gozaste con los que sufrieron despojos y alegremente estuviste junto con ellos apoyándolos. Porque sabes que la pérdida terrenal de las cosas que se ven, las cosas pasajeras, te están ayudando a ti y a mí a que cada vez nos desprendamos más de la avaricia que nos corroe, del querer tener, del querer acumular, del querer encontrar satisfacción en esto que está aquí, que se va a quemar, como dice el apóstol Pedro. Entonces el título de mi predicación es llamados, hermanos, a escoger lo mejor. A eso es a lo que Dios nos está llamando a ti y a mí, a que escojamos lo mejor. Y mi deseo el día de hoy es llamarlos a ustedes a que todos vivamos como discípulos que se identifican con Cristo, no con algún artista o algún ser en tu imaginación, que rindan sacrificios espirituales y caminen en obediencia mientras esperan la ciudad venidera. Hermanos, nosotros estamos aquí esperando que Cristo regrese por segunda vez y lo vamos a estar haciendo con una gratitud y un placer, independientemente de qué es lo que esté pasando, porque Dios sigue hablándole a su pueblo en medio de todas y cada una de las situaciones que estemos enfrentando. Todos. Dios el día de hoy está vivo y está hablando. Está hablando a todo aquel que quiera escuchar su voz, a todo aquel que quiera buscarle, como dice, venid, escuchad, poned atención a mis palabras, que tengo cosas buenas que hablar. La palabra de Dios va a venir a nuestras vidas de muchas, muchas maneras, pero siempre
y en todas y cada una de ellas habrá de venir manifestado el amor perfecto de Dios por nosotros, porque a la hora de que lo experimentamos, ¿saben qué hacemos? Le damos gloria. O al menos es lo que tenemos todos que hacer. A menos de que lo que estás tú experimentando el día de hoy con tus bienes materiales, con tu buena vida, sea una que te atribuyas a ti mismo y Dios no tenga lugar para recibir el honor, después de hacerte un recipiente de lo que Él te está dando. Hermanos, nos dice no únicamente quién es Jesús, sino nos dice qué hizo Jesús. Vino e hizo un sacrificio perfecto, un sacrificio que acabó con todas aquellas leyes ceremoniales que tenían que estar llevando animalitos al templo para ser sacrificados. Se acabó que tuviéramos que ir con una persona a llevar esos animalitos para que ofreciera un sacrificio a nuestro favor y recibir un perdón temporal de pecados, porque tendríamos que regresar un año más tarde, haciendo de tanto de los sacerdotes como de los sacrificios algo que tenían que entender la gente que era temporal y que era imperfecto, porque lo tenían que estar haciendo una y otra y otra y otra vez. Y el Señor Jesucristo, al ser enviado como el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, sin mancha. Ahorita recordé de un individuo que anda por ahí, un judío, diciendo que andan buscando un becerro sin mancha. Y yo digo, ¿qué diabluras andan hablando estas gentes? Ya vino el Cordero de Dios sin mancha, como para andar queriendo encontrarte con algo que venga a satisfacer a Dios. ¿Qué no el sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios? El cuidado que tenemos que tener de tantas doctrinas como acabamos de leer aquí tiene todo que ver con esta situación de no creer a Dios, que es Jesucristo su Hijo, el Dios justo y verdadero que vino al mundo en forma de hombre y vino a hablarnos y vino a relacionarse con nosotros, pero que vivió una vida perfecta, como dice Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos un sacerdote, un sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, los de antes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo de Dios, hecho perfecto y para siempre. Jesús vino, Él como el Cordero de Dios se entregó, derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados y declararnos justos y presentarnos santos delante de Dios. Y una vez que hubo hecho eso, se sentó a la diestra del Padre. Por eso está sentado. El día de hoy Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y lo que hace el día de hoy es que está intercediendo por ti y por mí. ¿Qué está intercediendo? Hermanos, no tengo la menor idea, pero les voy a decir una cosa, no me interesa. Lo que quiero es que siga intercediendo por mí. Digo, te ruego, Señor, que sigas intercediendo por esta iglesia, por cada persona que aquí se congrega. Que aprendamos a cómo ser creyentes que han nacido de nuevo por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, y que no viven ahora conforme a reglamentos y reglas, y tienes que hacer esto y tienes que hacer otro, sino por una fe que está descansando en la persona de Jesucristo, y que nos permite ahora tener un gozo y una satisfacción de saber que tenemos a un sumo sacerdote que se identifica absolutamente con todos los que estamos aquí, con todas y cada una de las cosas que nosotros podamos estar pasando. A Él no le hace diferencia.
Lo que sí le hace diferencia es su amor por ti. Y a nosotros nos debe hacer más. Porque es por esa gracia y misericordia que nosotros el día de hoy podemos venir aquí a ver que Jesús es Dios y que vino e hizo un perfecto sacrificio. Este Dios que se hizo hombre. Y si lo ponemos en la perspectiva terrenal humana, qué curioso es esto de que tanto hombre a través de la historia se ha querido hacer Dios, pero que solamente Jesucristo se quiso hacer hombre por nosotros, para que pudiéramos entender que relacionarnos con Él es la cosa más gloriosa. Hermanos, les tengo que decir esto, me puede mucho cuando alguien dice, es que yo no sé orar. Estás orando al hablar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo lo que tienes que tener contigo, una voz. Y si no la tienes, la voz de tu corazón llega hasta el trono de Dios. Dice en el libro de Hebreos, tienen ahí en sus notas, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El derramamiento de la sangre de Jesús nos permite a nosotros ser lavados de obras muertas para poder entonces servir con gratitud, con tranquilidad, sabiendo que, mira, todo lo que tú en un momento dado te propongas hacer para la gloria de Dios, por bien o mal que puedas hacerlo, Él encuentra un deleite en ti. Porque Él es el que ha puesto en cada uno de nosotros y sigue poniendo, como acabamos de leer aquí en Hebreos 13, el que Dios nos está preparando para todas las buenas obras. Cuando en tu corazón hay un pequeño deseo, aunque sea, de servir a Dios, ese pequeño deseo, el cual la palabra de Dios nos dice, no menosprecies los pequeños comienzos, está siendo producido por el Espíritu Santo para que a la hora de que nosotros hagamos lo que sea, venir a la oración los martes, estar aquí temprano, ir a tu grupo de casa, servir en algún ministerio, darle algo a alguien en la calle, orar por una persona, predicarle el evangelio a cualquier persona. Esto es innumerable. Lo está poniendo el Espíritu Santo en ti y Él se goza aunque la estés regando. Hay un deleite. Es como los niños cuando los estamos enseñando a caminar. ¿Ya ven? Andan ahí todos atiriciados, se caen. Los levantamos otra vez. ¡Ya dio 2 pasos! ¿Te acuerdas de eso? Imagínate al Señor moviendo su Espíritu Santo, el Espíritu Santo moviéndonos a hacer su obra. Es la gracia de Dios la que nosotros tenemos que ponerle atención, hermanos. Y en esta parte, antes de entrar yo entonces a mi predicación, hay una advertencia que, puesto que queda claro que el Señor Jesucristo es Dios, que es justo, santo, perfecto y eterno, como dice el capítulo 9 de Isaías, que es tal vez de las predicaciones preferidas que tenemos para Navidad, ¿no? Y un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el trono de su reinado no tendrá fin. Este es el Dios eterno, consejero. O sea, la Biblia nos habla de que Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Romanos 9, de quién son los patriarcas y de quiénes son las promesas de Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. O sea, al negar la deidad de Cristo, hermanos, dice la palabra que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Una persona que no cree que Jesucristo es Dios está perdida. No tiene salvación ahorita. A menos de que te arrepientas y digas, oye, ahí está escrito, ahí está profetizado 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizando de que van a ser en una virgen, en Belén. O sea, ¿cómo te explicas
lo imposible de la predicción, de la profecía del nacimiento de Jesús, que se cumpla al pie de la letra. Y puesto que Dios ha puesto en su palabra, al menos en este libro que hemos visto, ha puesto las cosas en ese orden, hay una advertencia en el capítulo 12 del libro de Hebreos que quiero que la vean, porque esto es algo que de alguna manera u otra marca la pauta en nuestras vidas. Marca la pauta de una manera trascendental. Dice el capítulo 12 del libro de Hebreos, el versículo 25, dice así: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, está hablando de Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. El otro día estaban entrevistando al presidente Trump y le estaban diciendo de los chinos, estos chinos que donde quiera andan, aquí tenemos uno. Le dice: ¿no te da pendiente? Le decían que están comprando terrenos los chinos cerca de las bases militares. Y decía él: no. Dice: ¿no te da pendiente? Dice, de todas las cosas que andan haciendo con cuestiones de informática y todo eso. Dice: pues no. Dice: no me da pendiente porque nosotros andamos haciendo lo mismo. Le dice: oye, ¿no te da pendiente tanta bomba atómica que tienen? Pues tampoco me da pendiente, dice. Tenemos tantas en Estados Unidos como para volar la tierra 150 veces. Dice el apóstol Pedro que va a terminar eso en fuego. No sé si es eso, pero Dios va a cumplir su promesa. Pero independientemente de eso, nos dice la palabra: no dejes de hacerle caso. No rechaces a aquel que te está hablando. Cuando el Espíritu Santo de Dios aquí nos dice, y me voy a adelantar un poquito al sermón precisamente porque nos involucra a nosotros los pastores, dice: háganle caso a sus pastores que les hablan la palabra de Dios. A eso nos hemos dedicado. Ninguno aquí nos puede acusar de que no hemos hecho eso. Por lo tanto nos dice: obedezcan a sus pastores, porque nos había dicho, pues les están enseñando la palabra de Dios. Dice: y háganlo con gusto, obedeciendo. Dice: para que ellos luego no lo hagan quejándose. ¿Quejándose de qué? Pues de las ovejas. O sea, de una oveja o de ovejas que no cambian, que no hacen caso, que oyen y oyen predicaciones y sus vidas siguen igualitas. Y en ocasiones, hermanos, esto que les voy a decir, me puede decírselos, en ocasiones peor. Porque dice la palabra de Dios que luego el que ya ha oído, el que ya sabe y no hace caso, pues es peor. Es peor. Por eso, a la hora de que nos habla de que pongamos atención al que nos está hablando, porque si aquellos que no obedecieron a Moisés pagaron una consecuencia, dice, ¿cuánto más nosotros? Si despreciamos, si descuidamos la palabra del Dios vivo que nos habla y que viene y afecta nuestros corazones, porque predicamos el capítulo 4 de Hebreos, donde dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, entra y penetra y discierne las intenciones del corazón y del alma. ¿Sabes para qué lo hace? Para que las podamos ver. Para que podamos ver esos aspectos de nuestra vida en la que nosotros necesitamos crecer. Nosotros estamos llamados, hermanos, a crecer conociendo a Cristo. Ya una vez que vino, nos da su palabra, nos da su espíritu, nos habla, nos enseña, nos transforma, y nosotros debemos estar siendo gente deseosa de estar buscando cómo pasamos ese tiempo con Jesús que afecte nuestras vidas. Moisés no vio el rostro de Dios,
vio una zarza ardiendo. Dice la palabra que bajó y no podían voltearlo a ver. O sea, imagínense ustedes cómo venía brillando, que le tenían que poner un lienzo, un velo, para poderse relacionar con Él. Una persona que tiene un encuentro con Jesús es diferente, o tiene que ser diferente. Es el gran regalo de lo que Dios nos ha regalado en la persona de Jesucristo. No únicamente su amor, su poder, sino su perfección, su sabiduría, su gracia, su cuidado. Y es por eso tan importante, como decía el doctor R.C. Sproul, decía, creer la palabra de Dios no es una opción, hermanos. No es una opción entre tantas, es un asunto de vida o muerte espiritual. Dios habla con autoridad absoluta y nuestra responsabilidad es responder en obediencia. Hermanos, si el Espíritu Santo ha estado trayendo algunos aspectos de nuestra vida que tenemos que dejar, si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que reconsiderar cómo estamos conduciéndonos, tendrá que ser muy importante que pensemos en cómo le damos la vuelta a esas maneras de vivir, a esos hábitos pecaminosos. Tenemos nosotros que buscar entonces cómo le ponemos una mayor atención a la palabra de Dios. Entonces nosotros, puesto que estamos ya informados acerca de quién es Jesús, qué hizo y qué nos da, tenemos entonces que descansar en el peso completo de su persona, de sus obras. Tienen ustedes ahí una nota que puse: la persona y la obra de Cristo van juntas. Lo que hizo explica quién es Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Jesús sanó enfermos, perdonó pecados, mandó a los demonios fuera, calmó la tormenta, resucitó muertos y Él mismo resucitó. Y estas obras, hermanos, solamente las puede hacer Dios. Sus acciones confirman su identidad como hijo de Dios. Ese Jesús que vino y dio su vida en una cruz, esa cruz tiene el poder no solo por el dolor sufrido, sino por la persona que murió en esa cruz, el Hijo Santo, justo y perfecto de Dios, dando su vida por nosotros, donde nos muestra Dios el terrible peso de nuestros pecados. Nuestra maldad requirió el sacrificio que solamente el santo, justo Hijo de Dios podía venir a pagar por nosotros. Por eso este libro de Hebreos nos ayuda a tener cuidado entonces con nuestras acciones buenas, con el querer proponernos hacer cosas buenas para que Dios nos ame más, para que seamos más agradables a Dios y Dios nos bendiga más. Ten mucho cuidado con esa manera de pensar. Es como les hemos dicho tantas veces, es decirle a Dios: si tú mandaste a tu Hijo perfecto, santo, justo, al Cordero de Dios que vino a pagar por mí, para luego darme a mí el acceso al Padre, pues yo tengo otra manera. Yo me quiero portar bien, yo quiero ser bueno, yo quiero hacer buenas obras, y sé que con eso tú me vas a aceptar. Esto, dice la palabra de Dios, el libro de Isaías, lo ve como algo asqueroso, algo detestable, algo sumamente sucio. Por lo tanto, nosotros entonces tenemos que ver que en esta parte de la Escritura, donde estamos el día de hoy, por terminar, empieza diciendo el autor en el versículo 10, no tenemos un altar. Esta es mi predicación. No se asusten con el tiempo, ya saben que soy bien buenote para eso, ¿verdad? No tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Esta parte de la Escritura es algo bien tremendo, es algo bien significativo. O sea, esas que dices tú, ¿qué está diciendo? Está diciendo lo siguiente:
Todo el Antiguo Testamento estaba basado en sacrificios donde la gente se tenía que acercar trayendo los animalitos que tenían que ser la sangre rociada dentro del lugar santísimo para remisión de los pecados. Una vez que estaba vacío el animal de sangre, salía del lugar santísimo y el animalito lo llevaban y lo sacaban fuera del campamento y allá afuera lo quemaban. No había nada que pudiera contaminar el lugar santísimo. Eran quemados allá afuera, ni el sacerdote ni nadie podía tomar de esa carne, se tenía que quemar. Entonces, está terminando este libro y lo que está haciendo el autor es diciéndonos, se acabó todo lo que tú tenías como importante, porque ahora hay un altar al cual tienen acceso absolutamente todas las personas, de todas las tribus, de todas las naciones de la tierra. No importa. Ahora tenemos que quedar bien claros con esto. Todos los que andaban haciendo la obra en el altar, dice, no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no los acercaba más a Dios, no los santificaba, no los perdonaba. Y la cosa curiosa es que las personas que no tienen el entendimiento de que ahora Dios nos ha dado un altar al cual tenemos todos acceso, lleva a la gente a andar queriendo presentar sus obras en el altar de su bondad, de su generosidad. Y dice el apóstol, nosotros tenemos acceso a uno, que va directamente hasta la mismita presencia de Dios Padre. Ese libro de Hebreos dice, habiendo sido el Señor Jesucristo molido por nuestros pecados, donde su cuerpo fue molido, eso nos ha abierto la puerta hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios Padre. Por eso cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, le dijo, oren así, Padre nuestro. Tú te acercas a tu Padre, el Padre que te ama al grado tal que mandó a su Hijo unigénito a que diera su vida por ti. Dice la palabra, si Dios ya te dio esto, ¿qué más no nos hará? ¿Y cuánta gente se queda afuera sin entrar al altar? Se quedan ahí, teniendo el acceso directo, la puerta a la presencia misma de Dios. Como dice el Salmo 16, a tu diestra hay plenitud de gozo. O sea, donde está el pleno gozo de Dios. Y gente cristiana sigue sin orar. Sigue sin tomar la ventaja tan tremenda que Dios nos da de poder llegar a donde fluyen los ríos de agua viva. A donde está el príncipe de paz sentado a la diestra del Padre. Cristo vino y llevó nuestro pecado y nuestra impureza, hermanos. Por eso, a la hora de que Cristo es sacrificado, Cristo tiene que ser sacrificado fuera del campamento, fuera de la ciudad, como un criminal que había venido a ser colgado en medio de dos criminales. Allá afuera donde estaban los campamentos de todos los leprosos, de los enfermos mortales con los que nadie podía tener relación, los pobres indigentes que no tenían en ocasiones que comer, todos los pecadores estaban allá afuera y a Cristo lo llevaron a crucificarlo allá afuera. Lo llevaron a crucificarlo allá afuera para que no contaminara a un sistema religioso que no quería Jesús. Todos los guardadores de las obras de la ley, todos los religiosos, dijeron, no lo queremos aquí. Y esto es algo bien glorioso, hermanos, por el hecho de que nos da acceso a todos. Jesús vino con los impíos, con los impuros, con los leprosos, con todos los que se acabo de decir, porque se hizo vulnerable con todos los que estábamos ahí. Vino y se acercó y nos abrió ese camino fácil,
de llegar, que le costó su vida y eso no es fácil, pero que de una manera u otra Jesús hizo las cosas de esa manera para que no hubiera quien dijera, yo soy demasiado malo, o yo soy un leproso a quien Dios no puede perdonar. Yo soy uno de esos enfermos que no tienen remedio. Y Jesús fue ahí. No podemos y no debemos ninguno de los que estamos aquí en algún momento dado llegar a ocurrírsenos decir que a mí Dios no me ama, que a mí Dios no me acepta, que yo no puedo estar cerca de Dios. Eso es ir en contra literalmente de lo que está escrito, porque a eso vino Jesús. Dice, pero nosotros tenemos acceso, dice el autor de Hebreos, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice, así que salgamos. Este es el Espíritu Santo de Dios hablándonos por medio de lo que está escrito. Así pues, salgamos a su encuentro. Fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Vas tú a sufrir crítica, juicio, desprecio porque te hiciste cristiano? Sí. Y te lo voy a decir de otra manera que tal vez te haga reflexionar en lo que te voy a decir, pero muchas veces queremos ser tan amigos del mundo que somos como el mundo. Y el mundo nos ama y no nos critican y no nos desprecian y no nos cortan porque somos iguales que ellos. Pero dice, tú tienes que salir y encontrarte con su vergüenza, con su humillación. Ser cristiano, hermano, requiere que tú renuncies a tu antigua manera de vivir y de pensar. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. O sea, nos dice, acércate a Jesús, encuéntralo a Él. Ahora que estábamos en la conferencia en Orlando, estaba predicando Chan Piper y mencionó lo siguiente, que se le había ocurrido en una ocasión hablar de que la salvación incluía que no únicamente nos arrepintiéramos y creyéramos, lo cual es la salvación. Eso es la salvación. Tú te arrepientes y tú crees y tú eres salvo. Y luego lo confiesas, como dice Romanos 10, 9 y 10. Lo confiesas, Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor. Tú ahora ya vives para que la gente sepa que Jesucristo vino a dar su vida por ti en la cruz. Y él en un libro escribió lo siguiente, pero te tienes que acercar a Él. ¡Puf! Fue un escándalo y pues muy entendible, muy entendible. O sea, ¿por qué le agregas eso? Dice, porque está escrito. Nosotros venimos a Cristo, hermanos. Sí, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, reina en ella, guíame, lléname con tu Espíritu Santo. Pero gracias. Dice, salgamos a su encuentro. Dice, vengan a mí, búscame, acércate, llámame, tócame. Búscame, busca mi rostro. Y es lo que mucha gente no quiere hacer. Quiere seguir adentro del campamento viviendo una vida cómoda de religión. Como mucha gente que viene a la iglesia, piensa que porque viene a la iglesia es cristiana. Y hermano, no lo dudo. La verdad no lo dudo. Lo más que sabes, se te tiene que notar, como te lo he dicho muchas veces. Por eso nacemos de nuevo. Antes era yo así. Ahora soy esa. Ahora amo a Cristo. Ahora, como continúa el versículo ahí diciendo, como lo hemos dicho muchas veces, por lo tanto ofrezcamos continuamente por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, dice la nota que tienen ahí, seguir a Cristo implica dejar la comodidad religiosa, literalmente abandonar nuestra religiosidad para andar en vida nueva.
Esta vida que solamente se obtiene al arrepentirnos y creer en Jesús. Esto implica, hermanos, que una vez que hemos entregado nuestras vidas a Cristo y reconocemos su grandeza, su majestuosidad, su señorío, nosotros entonces respondemos, como nos guiaba Jaime en la mañana, alabando a Dios. Alabando a Dios. Si tú eres una persona que le has entregado tu vida a Cristo, tu vida debe estar caracterizada por tu alabanza y tu adoración a Dios. Tantas veces que he comentado Juan 4, donde está el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, que le dice, ustedes dicen que aquí es donde hemos de adorar y nosotros decimos que allá. Y Jesús le dice, mira mujer, no es ni aquí ni es allá. Dice, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Le adoran con sus labios, que es un sacrificio. Dices tú, pero ¿cómo sacrificio? Cantarle a Dios en su sacrificio, sí es. Requiere de tus fuerzas, requiere de tu diligencia, de tu amor, de tu pasión, de tu conocimiento de Él. Porque si no, entonces mantendrás tu boca cerrada y tu corazón también. Pero dice, pero Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en su corazón y de acuerdo con lo que está escrito. Una vida que adora a Dios y que vive de una manera incongruente es una falsedad, hermanos. Esto no funciona. Esto no es bíblico. ¿Saben dónde están estas personas que pueden ser muy adoradores y son bien desobedientes? En la categoría de los hipócritas, en la categoría de los fariseos, que cumplen con ciertas cosas cristianas, pero el amor por Dios y por el prójimo no está ahí. Por eso dice, ven, y una vez que hayas venido, entonces ofrece sacrificios. Un sacrificio que te ubica y nos ubica a nosotros a someternos a la autoridad de Dios, donde reconocemos que Él es Dios. No nosotros, hermanos. Nosotros desde la caída estamos manchados del pecado que nos hace creer que, como le dijo Satanás a Eva, vas a ser como Dios. Y la característica de ser como Dios ahí en el libro de Génesis es que tú puedes hacer lo que te da tu gana, cuando quieres y como quieres y porque quieres. Y eso es la característica el día de hoy, desafortunadamente aún entre creyentes, que no es la palabra de Dios la que está gobernando sus vidas, sino el querer hacer su voluntad, a la cual el Señor nos dice, pídeme a mí, la mía es mejor que la tuya. Es mejor que la tuya. Va a obrar en tu vida de una manera poderosa. Hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a salir allá afuera del campamento y estar dispuestos a tener el entendimiento de parte de Dios, como dice Filipenses 1:29, dice, a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo. O sea, cristiano, tienes un privilegio que Dios te dio. No solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y eso es lo que no nos gusta. O sea, yo me pongo a pensar en aquellos tiempos que sacaron a Jesús, a donde estaban todos los leprosos y todos los inmorales, los signos de muerte donde los mataban. Si alguien cometía un crimen digno de muerte, lo mataban fuera del campamento. A los adúlteros los apedreaban fuera del campamento. O sea, nosotros tenemos que ir a ese lugar donde está todo aquel que se identifica con nosotros en ese aspecto. De las cosas más fuertes que al menos yo he experimentado en mi vida en cuestión, y de hecho yo lo he hecho. Yo lo he hecho con gente, no sé qué tantas veces. El que por nuestra manera de creer que nos conducimos de una manera mejor, podemos hacer sentir mal a los demás. Es horrible. Es horrible, es una cosa tremenda que nuestro cristianismo, nuestra autojusticia, nos lleve a creer que tenemos el derecho de entonces de ver mal a los demás, que no son y que no piensan como nosotros. Tenemos que estar dispuestos a identificarnos con su vergüenza
ir en contra de la corriente cultural. Es importante que nosotros entendamos que seguir a Cristo y venir a Él implica, no únicamente les digo esta negación, sino que va acompañada en ocasiones de una pena, de una vergüenza que te identifica con perdedores, con gente impura. Por eso Cristo tuvo que ir al lugar del rechazo, para identificarse con los rechazados, con la gente de la que nadie podía tener misericordia. Y Él vino precisamente con esas personas a donde nosotros tenemos que venir caminando, entendiendo como dijo el Señor Jesucristo: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, una evidencia de permanecer en medio de dificultades es una evidencia de haber nacido de nuevo, de saber que nos estamos identificando con Cristo y que estamos yendo a Él, que estamos yendo con Él al lugar de la bendición. Hermanos, Cristo es nuestro altar ahora. Es a Él con quien vamos a pasar tiempo, a ofrecerle nuestras vidas, como dice Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, sino ser renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Dice: y entrégate como un sacrificio vivo, santo, que sea agradable a Dios. O sea, nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios. Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Tú quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo, que aprecie estas cosas, entonces vive una vida que se rinde a Dios. Así de sencillo. Espíritu Santo, lléname de tal manera que todo lo que yo haga lo continúe haciendo para glorificar a Cristo. Para eso nos crearon, para la gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora nos debe de caracterizar, hermanos, una confesión de su nombre, una alabanza, como seguía diciendo: oren por nosotros, compartir el bien con otros. Los sacrificios de los cuales Dios se agrada es de cuidarnos, de bendecirnos, de procurarnos. Hermanos, cuando yo veo fotos de esta iglesia, de todos los eventos que tenemos, los grupos de casa y todo, Marta es testigo de esto, le digo: no sabes el placer, el deleite que yo tengo de ver la comunión entre ustedes. O sea, yo no lo pude hacer, los pastores no lo pudimos hacer, esto nomás es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y el que nos permita a nosotros deleitarnos al ver esas cosas, nos lleva a glorificar su santo nombre. Termina este libro, hermanos, con unas exhortaciones de que se saluden, pero termina con una que dice el versículo 25: la gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué es eso? La gracia, hermanos, la gracia es el favor de Dios sobre todos nosotros. Es el darnos de Él sin que nosotros lo merezcamos o inclusive lo pidamos. La gracia de Dios es el favor constante de su presencia en nuestras vidas, de tal manera que nos está diciendo: sigue viviendo tu vida bañado de toda la gracia, el poder, la misericordia, el cuidado, el perdón, la paciencia, la paz, el gozo, el deleite, todos los días de tu vida, porque Dios quiere que lo experimentes así. La gracia del Señor ya la viste. 13 capítulos que nos dice: tú tienes fe porque yo te la di. Esa fe que el día de hoy te permite llegar a mi presencia cada vez que me busques, y cada vez que me busques yo te voy a recompensar. Es pues imposible sin fe agradar a Dios, pero es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que tú estés galardonado con la presencia de Dios todos los días de tu vida, aunque haya cosas bien difíciles en ella. La gracia de Dios es algo que Él te quiere dar y dar y dar, como dice Juan 1, y de su plenitud tomamos todos nosotros gracia sobre gracia.
Termino con esta cita de Charles Spurgeon donde dice: si Cristo no es todo para ti, no es nada para ti. No es nada para ti. Hermanos, propongámonos este fin de año, este año que viene, hacer de Cristo nuestro mayor tesoro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu incomprensible gloria, pues tu palabra nos enseña que tuvo que ser muerto fuera del campamento, Señor, y entendemos que precisamente porque el peso de su gloria no podía ser resistido por un sistema religioso. Esa gloria que te acompañó el día de tu muerte y de tu resurrección, Señor, ahora viene a tener un efecto poderoso en nuestras vidas, las cuales venimos a poner delante de ti, Señor, a suplicarte que en tu misericordia nos continúes abriendo los ojos y enseñándonos quién es Jesús. Te damos gloria, Señor Jesucristo. Recibe nuestra oración, nuestra gratitud, nuestra alabanza, y te pedimos que hagas de nosotros esos verdaderos adoradores que tú buscas. Te damos la gloria y toda la honra hoy y por los siglos de los siglos, Señor, el habernos permitido estudiar este hermoso libro. Gloria a tu santo nombre, hoy por siempre. Amén.